La palabra a los coautores que se encuentran aquí en la sala. Yo creo que voy a empezar por Ángeles, que nos va a explicar un poquito su aventura con el libro. ¿Cómo fue tu aventura? Podía subirlo. Puedes subir, puedes subir. Tenemos una silla. Tienes una silla, puedes subir, por favor. Quizás más fácil. Bueno, buenas tardes. La verdad es que no esperaba yo tanta gente, porque había otro acontecimiento de la resistencia y pensaba que no iba a haber tanta gente en el libro, lo cual pues me alegra mucho. Además, recibiendo a Ángel Núñez, que ha estado en Perú, y aunque ha estado en Perú, se ha movido más que muchos que hemos estado en España. La verdad es que escribe casi diariamente en el periódico El Diestro. También habla en Radio Todo Noticias, Radio 5. Radio 5. Todo Noticias con Julio García. Y no para de moverse, aglutinándonos no solo a los psicólogos de España, sino a los de América. Yo tengo que decir sobre el Colegio de Psicólogos, estoy muy descontenta. Yo, por supuesto, estoy colegiada. Soy de la primera promoción de Valencia de psicología, cuando no existía la psicología, empecé. No me quise quedar ya en la facultad, porque ya entonces la vi corrupta, con lo cual, después de 40 años, pues está más corrupta. Considero que estamos en un mundo en descomposición, igual que estaba en descomposición el Imperio Romano, en decadencia total. ¿Y por qué lo noto? Lo noto porque no hay valores humanos. Está extendida la avaricia, la ambición, el egoísmo, la envidia, el sálvese quien pueda. No hay ninguna visión trascendente del ser humano a ningún nivel. No se ayuda a la gente. Los vecinos viven cada uno en su piso, no se visitan, como si no existieran. Estamos pegados a la pantalla, que es la que nos hace vivir una realidad totalmente virtual, que os digo, no existe. No existe. La realidad es la que vivimos cada uno interiormente. Entonces, se habla mucho de autoestima, pero no tenemos autoestima, no la desarrollamos, somos borregos. Todo lo que nos dicen lo hacemos. Votamos a quien menos tendríamos que votar, porque nos llevan al precipicio. O sea, nos falta autoestima colectiva como país, porque el único país que se avergüenza de la bandera de España es España, de su bandera. En Francia tenemos la bandera de Francia hasta en los colegios, en todas partes, porque lo suyo, lo que te arraiga a tu país, es lo que te da fuerza. Yo tengo 2 hijas emigrantes y echan mucho de menos España. Quiero decir, no solamente existe la autoestima personal, sino la autoestima familiar, la autoestima social, la autoestima de tu municipio, la autoestima de tu nación. Yo el capítulo que he escrito en el libro, que Antropofobia, se llama Antropofobia, es un término que he acuñado yo misma, significa fobia al ser humano. En esta pandemia yo he visto algo que jamás ha existido en la historia de la humanidad. Y es miedo a tus propios hijos, a tus abuelos, a tus padres. Nos hacían crear miedo a todos. Yo recuerdo que hace 40 años en Fontilles había una leprosería y los jóvenes íbamos a conversar con los leprosos, que era muy contagioso la lepra, todos lo sabemos. Pero sabíamos que no podíamos dejarlos solos. Hoy en día se ha dejado solos a los ancianos. A mí me han contado auxiliares de clínica que en las residencias, si les pasaban la PCR, que todos sabemos que la PCR es una técnica que si estás constipado te da positivo, pues si les pasaban la PCR, los encerraban en una habitación. El anciano golpeaba las puertas y si armaba mucho follón, entraban y les metían inyección de morfina. Y si subían más la inyección de morfina, los mataban. Eutanasia, lo que ha aprobado el gobierno, la ley de la eutanasia. Yo no digo que una persona no diga hasta aquí hemos llegado en esta vida, pero no con una ley. No con una ley, porque una ley es para todos. Y esto no es para todos, es para casos especiales. Lo mismo el aborto, lo mismo la transexualidad, lo mismo muchas cosas que se han aprobado como ley, extendiéndolas a todos. Y yo recuerdo que Kant, Emmanuel Kant, el imperativo categórico
de Kant nos decía, si quieres saber si algo es bueno para los demás, universalízalo. Si es bueno para todos, es bueno para ti. Y eso, matarse a la gente porque sea mayor, no es bueno para todos. Abortar porque no tengas dinero para tu hijo, no es bueno para todos. Si pagamos impuestos, es para la vida, no es para la muerte. Ya vendrá la muerte cuando nos toque, pero no es para la muerte. Entonces, la antropofobia me llamó mucho la atención porque se ha vivido tal terror de unirse a un hermano, a un cuñado. Cenas de Navidad no se han celebrado, sois todos testigos. Gente, yo recuerdo que decían, no, tienes que tener una PCR para poder venir a esta fiesta o a esta cena. Si no vienes con la PCR negativa, no, pero jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 30 años. Quiero decir que los medios de comunicación son tan fuertes que, como bien ha dicho Ángel, nos controlan subliminalmente y no tan subliminalmente, conscientemente, y nos dirigen a donde quieren, como borregos. Entonces, mientras no desarrollemos nuestra autoestima sin dar ninguna importancia al qué dirán, no iremos para adelante. Vale, es lo que quería decir. Muchas gracias. Sabemos que hay una pregunta, pero no obstante vamos a terminar los coautores del libro y luego pasamos al debate si no le importa. Pero tomo nota, ¿eh? Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Natalia San Martín, que escribió el capítulo sobre la manipulación lingüística. Bueno, un tema bastante... Esto es un poco encerrona porque yo no sabía que iba a hablar con micrófono y todo aquí. Me alegra mucho ver a Ángel porque era como ver un famoso, siempre lo veía ahí por la tele y ahora lo veo en directo. Y la verdad es que te doy las gracias porque has sido el que nos ha dado el empujón a todos para seguir colaborando. La verdad es que tiene una fuerza y una energía que de verdad te lo agradezco. Y sobre todo también que me diera el empujón para escribir el capítulo porque me ha ayudado mucho a entender a lo que estaba pasando a mi alrededor. Porque yo veía las cosas, lo tenía muy claro, pero yo a mi alrededor veía mucho miedo, la gente lo pasaba muy mal y yo no entendía y me enfadaba, o sea, yo estaba como a la defensiva. Y el poder estudiar cómo se ha dado esa manipulación, cómo la psicosis colectiva se ha generado, me ha ayudado a empatizar con los demás. No estoy tan enfadada, o sea, luego, después de todo este proceso, he podido entender a los demás y yo creo que desde ahí es mucho más fácil ayudar. Y nada. Capítulo 3. Yo con eso ya me doy por satisfecha, o sea, estoy contenta de haber hecho ese cambio y de ver a tanta gente aquí, porque también da alegría ver que somos mucho más de los que yo pensaba. Que pensaba que éramos muy poquitos y somos muchísima gente la que pensamos distinto. Lo que pasa es que a los otros se les oye más, son más ruidosos, pero es verdad que da alegría ver que no estás solo. Y os doy a todos las gracias por estar aquí. Gracias, Natalia. Vamos a dar ahora a nuestra compañera Silvia Romero, que nos escribió, junto a Talía, nos escribió el capítulo de las mascarillas. Por favor, Silvia, estás invitada. Bueno, Ángel, encantada. A ver si te aprendes mi apellido, que es Ramírez. Ramírez. Que ya llevamos años diciéndote que es Ramírez. Ramírez. Bueno, mi compañera Talia y yo hicimos el capítulo de las mascarillas porque justo nos conocimos en una concentración, suena surrealista, pero un paseo sin mascarilla. Es surrealista, ¿no? ¿O les parece normal? Pues eso, ahí nos conocimos y consideramos que era importante hacer este capítulo porque para la gente en esos momentos lo normal era llevar mascarilla y para mí, para Talia, para todos nosotros o muchos de nosotros no lo era. Eso es lo que quería decir.
Del capítulo puedo explicar mi parte, porque Talia hizo la parte de los niños en los colegios, que lo pasaron muy mal. Y yo puedo decir todas las enfermedades que causa el uso de mascarilla, como es la hipercapnia, la hipoxia. Y bueno, psicológicamente, cuando hay una persona que lleva mascarilla, a tu subconsciente te llega que hay algo peligroso que está rondando por ahí. Entonces, psicológicamente, hay gente que aún no se ha recuperado. Sí, evidentemente. Y ya está. Ya no quiero seguir hablando más, ¿vale? Talía. Talía nos va a hablar del impacto que tuvo las mascarillas cuando reabrieron, sí, exactamente, cuando abrieron el curso escolar y nuestros hijos iban como un bozal de perro ahí, pobrecitos, y las ventanas abiertas. ¿Os acordáis que era pleno invierno? Ventanas abiertas porque estaba el virus, todos con las mantas. Una cosa terrible. A ver, cuéntanos, por favor. Primero que nada, gracias a todos por estar aquí y gastar su tiempo con nosotros. Darle gracias a Silvia, porque como dice ella, nosotras nos conocimos en un paseo sin mascarillas, cuando era obligatorio ir con mascarilla, aquellas veces que nos paraba la Policía Nacional. Y bueno, un acto de empoderamiento importante, porque la verdad que salir a la calle y que todo el mundo te mire, que todo el mundo te diga que estás loco, pero ¿qué está haciendo esta gente? Que llaman a la policía. Reunirnos 10, 15, 18 personas sin mascarilla era para mí muy importante. El capítulo de la infancia, cuando Silvia me lo comentó que se quería ser coautora de ese capítulo, yo la verdad es que sobre la marcha dije que sí, primero, porque para mí era importante aportar un granito de arena a todo lo que estaba pasando y poder abrir conciencia. Y segundo, porque soy madre de un adolescente de 13 años que se gastó un año yendo al psicólogo precisamente por un trastorno de ansiedad importante por culpa de la mascarilla. Entonces, si para los adultos ha sido dañino el tema de la mascarilla, para los niños ha sido incalculable. O sea, desde niños chiquititos que en guarderías con 2, 3 años, que aunque no era obligatorio llevarlas para los menores de 6, sus padres se las ponían, porque claro, vas a matar al abuelito, entonces ponte la mascarilla, cariño. En una etapa del desarrollo infantil tan importante como es aprender la empatía por medio de las emociones, de identificar emociones en los gestos de los adultos que nos cuidan, eso fue tremendo. Aparte que ponernos algo en la cara con la que no podemos respirar, que nos baja el nivel de oxígeno, que nos intoxica con el dióxido de carbono. Yo en Canarias, evidentemente lo del frío en el invierno no lo sufrieron los niños canarios, pero yo en la península no podía imaginar, Dios, que no entiendo cómo es posible que haya padres que permitan que sus hijos estén a -2, -4 grados con las ventanas abiertas. O sea, es que no lo concebía. Y tantas cosas que a día de hoy, gracias a Dios, por lo menos en la zona donde yo vivo, ya no veo niños con mascarilla, pero hasta no hace mucho se veían. Veías a los padres sin mascarilla y el niño con mascarilla. La explicación que te daban los padres es que no se la quiere quitar, ya se le quitará. Y niños con, como decía la compañera Ángeles, con antropofobia, con trastornos de pánico porque no me quites la mascarilla. O sea, el daño psicológico que se le ha hecho a los menores es incalculable. Porque un adulto todavía tenemos un poquito más de herramientas y un poquito más de capacidad, pero un menor no. Un menor hace lo que dice papá y mamá, y si papá y mamá me ponen la mascarilla y me dicen que puedo matar al abuelo, es que es real. Eso es terrible. El daño que se ha hecho a la infancia en este país es terrible. Yo estuve en agosto del 21 en Suecia porque no me lo creía lo que me contaban. Y ahí veías a las escuelas, que ahí empiezan antes, los niños jugando sin mascarilla, los adolescentes en los parques sin mascarilla. Nadie se ponía mascarilla en agosto del 21. Y nuestros niños iban al colegio como si fueran a la cárcel. En el instituto de mi hijo había cadenas en el patio para que las unidades no se mezclaran. Cadenas físicas. Yo creo que, de verdad, el daño que les han hecho es incalculable y la responsabilidad que hemos tenido los padres es tremenda. Y es una vergüenza que hayamos permitido que nuestros menores hayan vivido esto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Vamos a dar ahora el turno a nuestra compañera Diana, por favor. Otra valiente.
Hola, buenas tardes y gracias a todos por acudir y por estar interesados en este tema que nos acontece. Gracias, Ángel, por todo tu trabajo, por habernos animado, por todo lo que luchas, porque cuando los demás no damos la cara, tú estás ahí y tirando de nosotros. Muchísimas gracias y gracias a todos los que de alguna manera, nos habéis apoyado. Yo deciros que mi temática fue el impacto del COVID en las relaciones humanas. Me alegro mucho de ver a mis compañeros, que acabo de ver a Natalia y nos conocemos virtualmente, nos acabamos de encontrar, llevamos años trabajando juntos, yendo a reuniones, viéndonos a través de la pantalla y me alegra mucho veros. Pues os decía, el impacto, esto es impacto, esto son relaciones. Entonces, ¿qué pasó con nosotros en ese momento del COVID? Pues que dejamos de mirarnos por miedo, que dejamos de vernos porque nos tapamos la cara, porque nos la taparon, porque estábamos obligados a llevar una mascarilla, porque de alguna manera teníamos que asumir lo que el protocolo estaba marcando, ¿no? Y muchos de nosotros luchábamos contra eso. Yo empiezo mi parte del capítulo diciendo: estoy sentada en la plaza del pueblo, el pueblo donde nació mi padre, donde yo me he ido a vivir después del confinamiento, porque no quería que mis hijos sufrieran el protocolo del COVID. Fue una época dura, fue un cambio brutal y fue ver cómo personas que conocía desde que era pequeña se mantenían en la distancia, ni siquiera eran capaces de mirarte de una manera centrada. Eso es muy duro. Gente que nos conocemos de toda la vida, que no nos hemos abrazado, que no nos hemos besado, que las muestras de cariño son salud, que nuestro sistema inmune se nutre de nuestras emociones y nuestras emociones estaban tiradas por los suelos, que estábamos cubiertos de miedo, que respirábamos miedo, lo poco que respirábamos era miedo. Miedo en la televisión, nos hablaban de muertes, cantidad de muertes. Y yo termino diciendo en ese capítulo, si realmente miraran por nuestra salud, nos hubieran hablado de salud, nos hubieran dicho respirar, nos hubieran dicho que nos diera el sol, que nos abrazáramos, que nos quisiéramos, porque yo prefería morirme con un abrazo que vivir en la distancia de las personas a las que quiero, que me parece brutal. Y que entonces, de alguna manera, ese momento de la oportunidad de poder escribir sobre esto, para mí fue como, gracias, 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 poder poner voz a algo que estábamos viviendo todos, que todos hemos sufrido y que, como decían mis compañeras, tanto Silvia como Talia, ¿no?, que hablaban de lo que ha supuesto en los niños que han nacido durante esa época y que no han visto los rostros, lo importante que es para todos los seres humanos, las facciones, el ver la sonrisa, el ver a la otra persona y ver la alegría, y en vez de alegría encontrar tristeza, encontrar miedo. Yo tengo una persona muy cercana que me decía desde el principio de esta historia, todo el mundo vende miedo, yo no lo compro. Pues yo me quedo con eso. Hoy en día nos siguen vendiendo miedo, miedo con el cambio climático, miedo con absolutamente todas las, de alguna manera, las retóricas que tenemos son de miedo. Yo no lo compro, espero que vosotros tampoco. Y ojalá expandamos esto más y más cada día. No compremos el miedo, miremos la vida como lo que es, una oportunidad para ser, de alguna manera, libres para vivir en la alegría. Y tendremos que luchar con todo lo que venga, pero con alegría, por favor, pro vida. Gracias a todos. Ahora tenemos ahora nuestra compañía Noemí Jordán, que vive en Almería, que no ha podido venir, pero es también autora de un capítulo referido al impacto en los jóvenes. ¿Sí? Vale. No, yo suscribo todo lo que han dicho todos mis compañeros. Entonces, mi tema fue sobre la cuestión de la propaganda, porque todo lo que veía por la calle, culpabilizando a los jóvenes y a los adolescentes de que no se juntaran,
porque podían matar a sus padres, a sus abuelos. Esto me horrorizó. O sea, cuando empecé a ver las calles llenas de estos, es que lo encontré horroroso. Yo no miraba la televisión y entonces empecé a buscar por internet pues toda esta publicidad que se hacía contra las reuniones de jóvenes y adolescentes. Y entonces lo encontré, bueno, brutal. Entonces, bueno, pues mi capítulo es sobre esto, sobre la publicidad y la fuerza que tiene la publicidad y la propaganda en todos. Pero en este caso analicé la que estaba dirigida a jóvenes y adolescentes, porque realmente sabemos que para los adolescentes y los jóvenes el grupo es muy importante. O sea, el grupo forma parte de su vida de una manera elemental. Entonces, claro, atacando, dijéramos, esta posibilidad de reunirse, les estaban castrando de una manera brutal. Le estaban destrozando. Y bueno, ya vimos el episodio de los chicos que encerraron en Mallorca, ¿verdad? Esto ya fue demencial. Esto fue, bueno, ya... No sé si os acordáis de este episodio, del hotel. Esto fue una excursión de fin de curso que les encerraron diciendo que los PCRs habían dado positivo. O sea, algo de locura, algo realmente de locura. Y entonces, además, está claro que la gente ha podido tragar todo esto precisamente por la propaganda. Que viene no solo por la televisión, sino por las redes sociales. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ya lo vemos, la gente está conectados 24 horas al día. Entonces, claro, no, los jóvenes, incluso los niños. Entonces creo que esto también es un tema, vaya, yo solo lo toqué por encima, pero en realidad es un tema muy complejo que se tiene que analizar muy bien porque toda la cuestión de la propaganda y del marketing, o sea, la fuerza que llega a tener para que la gente, tal como mis compañeros bien han dicho, hayan sido capaces de renunciar a las relaciones con sus seres más queridos. Esto es realmente alucinante, increíble. O sea, esto solo es posible teniendo en cuenta pues, este utensilio tan brutal que es el de la propaganda relacionado con la publicidad. Porque ya digo, yo partí pues a partir de esto, de lo que vi en la calle, porque las calles estaban llenas de estos carteles, al menos en Almería, pero me imagino que en Barcelona, en Madrid, en todos sitios. O sea, carteles grandes aterrorizando a la gente joven. Si vas de fiesta, matarás a tu madre o a tu abuela. Algo brutal. O sea, y entonces mi capítulo va de esto, sobre todo. O sea, porque lo encontré criminal. Yo lo encuentro criminal. Como lo de las mascarillas, vaya, como todo. Entonces, bueno, pues realmente la gente tenemos que armarnos, sí, porque tal como has dicho, Cristina, pues sí, esto es una guerra, evidentemente, es una guerra. Entonces la gente tenemos que armarnos y bueno, pues desobedecer, la desobediencia es lo mejor que podemos hacer. Desobediencia. No tenemos que violentarnos con la policía, simplemente desobedecer. ¿Qué es lo que hicimos? Muchísimos es lo que hicimos. ¿Usted no puede ir a ver a su familia? Pues no, tú coges tu coche y te vas a ver a quien te da la gana. Y si te ponen una multa, que bueno, en nuestro caso no nos la pusieron, ¿no? Pero si te la ponen, pues no la pagas. Mira lo que ha pasado después, las han tenido que retirar, ¿no?
O sea que yo creo que se trata de eso, sin enfrentarse, pero sencillamente desobedecer. ¿Tengo que ponerme la mascarilla? No. Y si acaso, pues no vas a los sitios. Yo, por ejemplo, dejé de ir a los centros comerciales. Dejé de ir a los centros. Me iba a los mercados al aire libre. Con lo cual, pues me perdieron de cliente. Porque dije, yo no entro aquí. No, me voy a buscar la vida por otro sitio. Porque claro, por tener que encontrar al guarda que te tienes que poner la mascarilla, entonces claro, es buscar. Entonces yo creo que la gente deberíamos ser capaces y valientes de reaccionar a costa de que pues la gente con la que nos encontramos en la calle, pues yo qué sé, se separe de nosotros como lo hacía la gente, se iba así por ahí como si fueras un apestado. Pues bueno, es igual, pero tú tienes que ir con tu cara delante y ya está, y que te miren como quieran. Yo creo que se tiene que ser valiente para esto. Entonces hay mucha gente que lo que le ha pasado es esto: ¿qué dirán? A ver, ¿qué va a decir mi vecino, no? Esto es lo que no puede ser. Y después en las escuelas, tal como ha dicho Natalia, los padres, porque yo como abuela ya me enfrenté alguna vez, los padres no sé cómo lo han podido permitir, cómo han tratado a sus hijos. O sea, no sé para qué sirven las asociaciones de padres, porque la verdad, yo lo he encontrado increíble que los padres hayan, bueno, pues eso, hayan pasado por todo esto y hayan permitido que a sus hijos les maltrataran de esta manera, criminalmente. Eso también dice mucho de cómo está la sociedad aborregada, dormida y totalmente con el cerebro machacado pues eso, por las redes sociales. Y bueno, y ya está. No digo nada más porque podría hablar. O sea que, bueno, muchas gracias por haber podido escribir, porque eso fue un escape, ¿vale? Y fuerza, y esto, no dejarse amilanar de ninguna manera. Eso sí que os lo digo, ¿eh? Bien, vamos a dar el pase ahora a nuestro compañero Luis. Nuestro compañero Luis no puede venir porque evidentemente, como comprenderéis, está un poquito lejos. El pobrecito está en Chile. Agradecer a Ángel Núñez por haberme invitado a esta maravillosa puesta en escena de las distintas visiones en relación a la pandemia. Mi capítulo lo basé principalmente en el miedo como método coercitivo de la pandemia, de esta falsa pandemia. Cuando partió la pandemia, partió en Wuhan y nadie sabía qué es lo que era, cómo era esta cosa, este bicho raro que se metía en la sociedad, y a medida que fue avanzando el tiempo nos fuimos dando cuenta. Han hablado mucho del miedo, del terror. Lo que me refería yo era este miedo a mostrarse, ¿sí? El miedo a expresar, el miedo al contacto. En Latinoamérica, especialmente en Chile, se fue construyendo esto como un tema de una forma de ir matando paulatinamente la expresión del ser humano. Cómo a través del miedo, de ocultarse detrás de una mascarilla, de un objeto que finalmente lo único que hacía era bloquear emociones, bloquear expresiones, bloquear contacto visual, contacto físico. Prohibían todo. La prohibición fue un tema que nació desde un concepto biopolítico, desde algo más construido desde las grandes élites. Sin embargo, hoy día nos damos cuenta que efectivamente el tema de la pandemia cayó por su propio peso. No, hay gente que se ha vacunado 5 veces acá en Chile, que ha puesto 5 dosis de vacuna.
Y lamentablemente hemos tenido resultados que han afectado de una u otra manera tanto a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. El tema del Alzheimer, por ejemplo, ha sido un tema que se ha ido desarrollando con mayor prontitud a raíz de estas vacunas. Problemas cardíacos en los niños, problemas de trastornos de pánico, trastornos ansiosos en los adultos. Entonces, lo principal de todo esto es la forma que coercionó la libertad de expresión, la libertad de decisión en los seres humanos. No se les enseña a pensar, se bloqueó la forma de hacerlos pensar en las universidades, en los colegios, etc. Solo era obedecer la instrucción que venía desde más arriba, desde los grandes conocedores de lo que estaba pasando. Se gastaron millones y millones de dólares. Sin embargo, hoy día nos damos cuenta que efectivamente la libertad es una condición que no se puede transar. A continuar con esto, Ángel, cuenta conmigo para lo que venga, y a continuar en espacio de libertad, un espacio de libertad de expresión, de libertad de emociones, y que nadie nos coarte nunca esa libertad para poder decir lo que realmente sentimos. Un abrazo a la distancia y gracias, Ángel, por esto, y gracias a todos.